Hoy día seguimos con el capítulo 17 de Apocalipsis y nos habíamos quedado en el versículo 14. Pero voy a comenzar del versículo 12. Fíjese aquí en la pantalla de la izquierda. Dice la palabra de Dios: los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero por una hora recibirán juntos con el monstruo autoridad como de reyes. Estos 10 reyes están de acuerdo y darán su poder y autoridad al monstruo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, para que el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces vemos acá que Juan nombra, o mejor dicho, le recibe la revelación del ángel del Señor directamente para Juan, y dice que ellos van a pelear contra el Cordero. Ahora, la palabra Cordero, si vemos en nosotros en el lado derecho de su pantalla, se va a dar cuenta usted, ¿no?, de que el Cordero de Dios es un título que se aplica exclusivamente a nuestro Señor, ¿ok? Y esto aparece en el Nuevo Testamento 2 veces, y lo podemos ver nosotros en el Testamento en Juan, capítulo 1, versículo 29 y 36. Él es el Cordero. Cuando Juan Bautista apuntó, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la proclamación de Juan el Bautista que hizo de Cristo al identificarlo como el Redentor enviado de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Cordero era un animal que siempre hacían sacrificios, y este animal no tenía manchas, que los israelitas no solían usar al Cordero para sacrificarlo. Debido a que este animal es inocente, y a su carácter humilde y único, es el animal más dócil, ni siquiera grita cuando lo degollan. Ese animal ni siquiera es tan humilde y sumiso, ¿no?, que se deja sacrificar. Y en el tiempo del Antiguo Testamento se le sacrificaba todos los días en las ofrendas de la mañana y en la tarde, y en ocasiones especiales, por ejemplo, en el tiempo de la Pascua. Cuando el Señor fue crucificado, fue después que él celebró la Pascua como buen judío. Y es ahí donde el Señor les dijo a sus discípulos que él iba a morir, ¿okay?, y al tercer día iba a resucitar para que todas aquellas personas que crean en él no mueran, mas tenga vida eterna. Entonces, es muy interesante. El Cordero simboliza ¿a quién? A Cristo, quien en el Calvario se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo. Y es muy interesante cuando nosotros vemos aquí, ¿no?, que dice Pedro, dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos entrar muertos al pecado, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que Él es respecto. Por sus heridas somos sanados.
por sus heridas somos sanados. Gloria a Dios. No. El Señor murió por nuestros pecados y la palabra, acá vemos nosotros, la palabra de Juan el Bautista dice bien claro, fíjese aquí, Jesús el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son así una interpretación que Isaías, el profeta, hizo 750 años antes que viniera Jesús por primera vez a la tierra. Y dice que él iba a ser oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. No se quejó el Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Y vemos nosotros, si tú has visto la película y si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de que el Señor nunca se quejó. Se quejó cuando lo estuvieron, le estuvieron pegando, cuando cuando le pusieron la corona de espina, cuando le dieron 39 latigazos en su cuerpo, no, y cuando lo crucificaron. Nunca él se quejó. Dice, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Alabado sea el Señor. Entonces eso se cumple en Jesús, en donde el siervo sufriente aparece representando como un cordero que es llevado al matadero. También Felipe, el evangelista, explica este pasaje profético como un cumplido en Cristo Jesús. ¿Okay? Pablo también refiere a Cristo como nuestro Cordero de Pascua. Él es nuestro Cordero de Pascua que nos salva a nosotros. Fíjese en 1 Corintios capítulo 5, 7. Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Lo quiere decir que nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es dejar todas las cosas malas que hemos estado haciendo y comenzar a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que dio su vida por nosotros, para salvarnos, para sanarnos. Y acá lo dice, pero tenemos nosotros que quitar esa levadura. ¿Qué hace la levadura? La levadura fermenta. El que hace el pecado fermenta, es como una levadura y que tenemos que quitarlo de nuestra vida. No, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ok? Yo tengo que poner de mi parte para... ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir en esa vida pecaminosa que vivía antes. En el libro de Apocalipsis, ¿okay? Nosotros hemos estudiado en el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Él es el Cordero. ¿Okay? Y vemos, Juan ve la imagen de Cristo como el Cordero, es prominente. Con tal epíteto se le menciona 28 veces. Juan lo ve como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acuérdense que el número 7 es completo, ¿ok? Es completo. Entonces vemos aquí, no, que el Cordero de Dios es Jesús. Él es el que nos salva. Ya estamos casi nosotros en la mitad
hemos pasado a la mitad del libro Apocalipsis. Y lo más importante es conocer, ¿no?, quién es Jesús. Ahora Él es adorado, ahora Él es glorificado y es un título que se nombra acá en el capítulo 17, versículo 14, el Cordero. Él ha vencido al enemigo. Él ha vencido al enemigo. Y cuando Él regrese por segunda vez, Él viene a vencer. Porque aquí dice, en el versículo 14, dice bien claro, peleará contra el Cordero, el Anticristo, estos 10 reyes. Y eso quiere decir que son todas las naciones que están sometidas al Anticristo. Todos van a hacer guerra, pero van a hacer guerra en contra de Israel. Y cuando estas naciones invadan Israel, ahí es donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret, regresa, pero regresa con su iglesia. Esa es la promesa que el Señor nos da por medio de su palabra. Entonces vemos aquí, ¿no?, que van a hacer guerra en contra de él, van a apuntar, están en guerra ahí, ¿ok? En el Medio Oriente están en guerra. En estos momentos lo que está sucediendo en Israel se está asentando, ¿no?, las bases para cumplirse la palabra de Dios, para cumplirse la guerra del Armagedón. Aquí habla de la guerra del Armagedón. En Ezequiel, el profeta habla de la guerra que va a venir a Israel, que va a invadir Rusia, la va a traer Rusia, va a estar Turquía, va a estar, esto lo encontramos nosotros en el Ezequiel capítulo 38 y 39, y ahí nombra, ¿no?, los países que van a estar involucrados. Pero Dios está con ellos. Y mientras hacen esa guerra, van a ver que viene Jesús con sus millares y millares de fieles. Y Él mismo con su propia boca va a matar al anticristo. Y van a echarlos al abismo. Fíjese lo que dice aquí. Pero el Cordero los vencerá. Gloria a Dios. Y nosotros podemos vencer, ¿ok?, vencer al enemigo, a las tentaciones, por medio de Él. Él nos da a nosotros el poder para poder vencer, ¿no?, al enemigo que nos viene atacando, al espíritu maligno que pone mentiras en nuestra mente, que pone ideas falsas en nuestra mente para ceder a la voluntad del anticristo, del demonio. Cristo Jesús dio su vida por nosotros y dice que Él pagó en la cruz el precio para sanarnos, No, en Cristo Jesús llegamos a ser sanos. Ya toma que nosotros demos ese paso de fe, tener fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice bien claro que Él los va a vencer. Los va a vencer. ¿Por qué? ¿Por qué los va a vencer? Porque Él tiene el poder. Él venció al enemigo en la cruz. En la cruz. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a vencer al enemigo, no, por la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea tu nombre.
sea su nombre, alabado sea su nombre. Entonces, teniendo con Él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Es el título del Señor. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor de todos los señores de este mundo. Él es el Rey de reyes, el Rey de todos los reyes de este mundo, de todos los políticos. Porque Él es el creador del cielo y la tierra y de los mares y de todo lo que hay acá. Dios creó por medio de Él todas las cosas. Alabado sea su nombre. Entonces, los escogidos, la palabra escogido es que el Señor nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo. Acuérdese eso. En Efesios encontramos que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya hemos sido llamados. Y todos los que han sido llamados, escogidos, antes de la fundación del mundo, van a responder al Evangelio. Van a responder al llamado de Dios por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya han sido escogidos. La palabra de Dios dice, muchos son escogidos y muchos son llamados y pocos los escogidos. Alabado sea su nombre. Tengo que creer que he sido escogido. He sido llamado y he sido escogido antes de la fundación del mundo. Gloria a su nombre. Por eso mismo que tengo esa relación con Él. Por eso mismo que anhelo predicar su palabra, enseñar su palabra, para que otras personas entren y escuchen la voz del Señor. No la voz mía, sino la voz del Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. ¿Estás escuchando tú la voz del Señor en estos momentos? ¿Estás escuchando, estás oyendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo por medio de su palabra en estos momentos? Es poner tu confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor, tu Señor. Él es tu Rey. Por eso mismo que cuando nosotros nos reunimos a alabar al Señor, le decimos, tú eres nuestro Rey. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Señor de nuestra vida. No. Todos aquellos que han sido escogidos van a seguir a su Señor. ¿Qué quiere decir, Señor? Es que el Señor esta persona tiene autoridad sobre la otra persona. Y Él tiene autoridad, pero tenemos que someternos a su autoridad. Hacerlo, Señor. Y esto quiere decir que es bien claro que hay muchos que van a venir, Señor, Señor. No, en tu nombre hemos sacado demonios, hemos sanado, hemos dado de comer, hemos predicado el Evangelio. Pero Jesús les dijo también a los cabritos, le dijo, apartados de mí porque yo no los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Hay dos mandamientos que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, que son todos los mandamientos que están escritos en el libro de Moisés, en el Torah. ¿Ok? Y Él dijo, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es igual que el primer mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, estos dos mandamientos son las bases de todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Estás amando al Señor?
¿Estás dejando que Jesús de Nazaret sea tu Señor? ¿Te estás sometiendo a su palabra? ¿Lo has hecho rey de tu vida? ¿Lo estás alabando? ¿Lo estás glorificando a Él? Porque solamente a Él tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Rey. Alabado sea su nombre. Te dejo con este pensamiento, pero también aquí dice en el versículo 15, ahora entramos en el versículo 15, y dice, el ángel me dijo también, las aguas que viste sobre las cuales está sentada la prostituta son pueblos, gentes, lenguas y naciones. Esta religión, ¿no?, que está rigiendo, que está reinando en esta tierra, ¿no?, es la que va a traer a la gente a que reciban al anticristo. Pero es una religión. Pero va a llegar un momento, ¿te acuerdas que yo dije anteriormente cómo los políticos, los presidentes, no usan las religiones, usan el cristianismo, ¿ok? Y para hacer, ¿no?, su propia agenda, para que se cumpla su propia agenda. Bueno, aquí también va a usar el anticristo a esta religión. Pero ¿qué va a suceder? El Señor dice aquí, en su palabra, y los 10 cuernos que vistes y el monstruo odiarán a la prostituta. Y va a llegar el momento que la van a odiar. La van a usar primero para tomar posesión de todo el mundo. Y dice, pero la van a odiar. Porque el plan de Satanás es sentarse en el trono de Dios. El anticristo va a sentarse en el templo de los judíos que van a construir durante la gran tribulación. Durante el periodo de los 7 años, los primeros 3 años y medio van a construir el templo. Y cuando está listo, él va a entrar en el templo y le va a decir a los judíos y a todo el mundo que él es Dios. Pero para que esto suceda, tienen que sacar a la prostituta. Tienen que ponerla a un lado. Y la van a traicionar. Y aquí vemos que dice, odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda. Comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Esto ya está predestinado. Esta religión va a caer completamente. Totalmente va a caer. Y para que el anticristo pueda decir que Él es Dios y que lo adoren a Él solamente. Vemos aquí también en el versículo 17, dice, Dios les ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que hagan. Esta es la voluntad de Dios. Dios dice bien claro, en Romanos dice que los ha dejado en su propia consciencia para que hagan lo que ellos quieren hacer. Pero no saben que Dios se va a llevar la gloria. Dios usa a la gente mala. Y muchas veces va a usar a la gente mala para traerte
y corregirte a ti, que tú eres uno de ellos. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, han estado adorando la palabra a Dios, han estado leyendo la palabra, han tenido ese amor tan grande por el Señor, porque se ha manifestado en su vida, y después se enfrían y dejan su primer amor, o se vuelven tibios. Y Dios va a usar a alguien, ¿ok? Y se apartan de Dios. Y esa persona, tú la has visto en la iglesia, lo has visto alabando a Dios, lo has visto con la palabra de Dios, con su Biblia, y ahora ya no. Ahora ves que están haciendo cosas que no deberían de hacer. Pero Dios va a usar a la gente mala para traerla a ella o a él de nuevo a los pies de Dios. Porque cuando viene la corrección, cuando Dios corrige, Dios va a usar la situación de la persona para que traiga dolor en su vida y así abra los ojos y diga, como el hijo pródigo, he pecado contra Dios y me voy a regresar a mi casa, a la casa de mi padre, donde hay alimento, donde hay paz, donde hay prosperidad. Y eso es lo que usa Dios. Dios, su voluntad de Dios es tan grande para poder entender. Dios dice, Dios les ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que se haga. De lo que Él quiere que hagan ellos. Esto se va a cumplir, porque Dios ha puesto en su corazón de ellos. La voluntad, por eso mismo hay que orar. Cuando oramos, que se haga tu voluntad, le decimos al Señor. No la de nosotros, pero la de Él. Amén. Dice, la determinación de hacer lo que ellos quieren que haga, se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes al monstruo, a Satanás, estas naciones, los 10 reyes, hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Jesús dijo, mi palabra nunca dejará de ser y se cumplirá hasta la tilde, hasta la última tilde. Se va a cumplir. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y se está cumpliendo y lo estamos viendo en nuestros propios ojos hoy en día. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Vemos aquí que dice, y se cumplirá lo que Dios ha dicho. La mujer que vistes es aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. Esta religión domina a los reyes del mundo. Oh, ya. Esta religión domina a los reyes del mundo. Es una religión donde tiene política. Está mezclada con la política. ¿Ok? Y la Gran Babilonia. Entonces voy a decir una cosa. Es el sistema mundial. Es el sistema mundial. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que la caída de la Gran Babilonia en el capítulo 18. Gloria a Dios. Entonces, yo te pido, que leas el capítulo 18 para que puedas entender el próximo mensaje. No es fácil el mensaje. Tengo que estudiar bastante para poder yo tratar de explicarlo y leer lo que está diciendo el Señor, el Espíritu de Dios, para que podamos nosotros seguir confiando en el Señor, especialmente Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios. Él es el Señor de señores.
Él es el Rey de Reyes. Tú no dejes de alabarlo y glorificarlo y poner tu confianza solamente en Él. Solamente en Él. No nos enseña aquí la Biblia que tenemos que nosotros alabar a otras cosas o pedirle a otros, orarle o rezarle a otros, para que Dios nos bendiga. No, Dios quiere bendecirnos y nos ha bendecido y nos está bendiciendo por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga. Shalom.